Bueno, lo primero que tenemos que decir que para nosotros la discusión del presupuesto fue una experiencia nueva, de gran aprendizaje para todo el equipo de la bancada, para el conjunto de la Unidad Popular. Nos obligó a estudiar, a conocer de temas que hasta ahora tal vez conocíamos superficialmente o no lo conocíamos. Partíamos de una definición que nuestras prioridades estaban marcadas en el ámbito de la educación, de la salud y de la inversión pública, en lo que tenía que ver con vivienda, con el transporte ferroviario y los aspectos salariales. Nosotros nos encontramos con una ley de presupuesto que, tal como la definimos, es un presupuesto de ajuste y de achique, un presupuesto tremendamente autoritario por la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través de la creación de secretarías, de varias secretarías nuevas, o del fortalecimiento muy firme de lo que es el Servicio Centralizado de Fiscalía en detrimento de lo que es la justicia, de achique autoritario y con ausencia muy grande de inversión pública. Para tener una idea, en todo el capítulo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no se habla una sola palabra de ferrocarril. Cuando se habla de la inversión en vialidad o en carretera, hay una tercera parte que es inversión pública y lo otro está apostándose a la PPP o a la inversión privada, lo que va a implicar más peaje, más deuda, en fin. Yo creo que esa fue la definición central del presupuesto. Y luego, bueno, en el debate surgieron temas que ni siquiera preveíamos que tuviéramos que marcar o dar ese debate, pero marcamos precedencia, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el pasaje de la Republicana, de la caminera a la órbita de la Republicana, que fue finalmente rechazado por el Parlamento, lo que tiene que ver con los medicamentos caros y el blindaje que el Estado se propone generarse, despojando al Poder Ejecutivo de toda responsabilidad, o al Estado, ¿no? de toda responsabilidad en torno a medicamentos que no figuren en el listado que Salud Pública plantea que son los medicamentos que hay que dar. Ese fue un debate también muy fuerte y que no lo teníamos ni siquiera previsto, no sabíamos que iba a venir eso. Pero fue una experiencia de aprendizaje, de participación activa. Presentamos una cantidad importante de sustitutivos y de aditivos que enriquecieron el debate y que marcaron además la posición de la Unidad Popular. Para mencionar tal vez lo más importante, nosotros propusimos en el capítulo Presidencia, que era el primero, allí había un planteo de parte de Presidencia de ahorrar por no llenar algunos cargos que estaban allí de confianza y por el reemplazo de otros, unos 670 millones de pesos por año, ¿no? Y nosotros propusimos, no, por ahí no, le ahorró 670 millones de pesos. Nosotros propusimos que ese monto, que es bastante similar al que pedía la Universidad de la República para la inversión en obras en el Hospital de Clínicas, se destinara en forma exclusiva a las obras del Hospital de Clínicas. Bueno, obviamente perdimos la votación, pero eso fue un planteo de la Unidad Popular. Nosotros propusimos que ante la ausencia o ante la negativa del gobierno de darle y otorgar el 6% del PBI para la educación, no en el primer año, en el transcurso de todo el periodo, hicimos nuestro el planteo de la universidad, el pedido que la universidad había hecho como institución al gobierno para el presupuesto de este quinquenio. Y lo mismo hicimos con la propuesta de la ANEP, en votaciones que perdimos, pero en fin, nosotros incluso resignamos lo que era el planteo nuestro, que era el 6% ahora para la educación, haciendo propio el planteo de la UDELAR y de la ANEP, y sin embargo ni siquiera eso la bancada del gobierno estuvo dispuesta a conceder. Nosotros, en materia así de votaciones que generaron discusión,
Ya me refería al tema del pasaje de la Caminera a la Republicana. Bueno, allí la disidencia de algunos diputados de frente impidió que eso se aprobara. En otro momento se dio otro debate fuerte por la propuesta que venía en el presupuesto de no llenar las vacantes en las Fuerzas Armadas como manera de poder incrementar el salario de los soldados y al mismo tiempo reducir el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Nosotros votamos esa propuesta, que no fue aprobada porque hubieron diputados de frente que no la votaron. Y bueno, fue una discusión interesante porque quienes defendían la idea de llenar todas las vacantes lo hacían partiendo de la base que ante la ausencia de trabajo las Fuerzas Armadas eran una opción para combatir la desocupación. Y nosotros planteamos que para combatir la desocupación lo que precisamos es inversión en obra pública, generación de empleo genuino. No vamos a inventar cargos de soldado para combatir la desocupación. Pero bueno, fue una discusión interesante. Dimos el debate también en política de viviendas. La propuesta del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es totalmente insuficiente. Mantiene la dinámica, es más, la propuesta es construir menos viviendas que las que se propusieron construir en el periodo pasado, que ya fueron muy pocas. Pero en el recorte de la inversión pública, obviamente, esta política de vivienda quedó totalmente postergada. De ahí la importancia de dar la batalla por el Plan Nacional de Vivienda Popular, ¿no? Y no sé, para ir redondeando, otro aspecto grave de este presupuesto, aparte del autoritarismo, aparte del recorte, pasa por la autorización que se dio el gobierno a incrementar el tope de endeudamiento que tenía permitido. Para tener una idea, en los últimos 4 años el gobierno triplicó el tope de endeudamiento que tenía permitido por ley. Y eso habla de las previsiones que el gobierno tiene para el futuro. El endeudamiento es para cubrir, en última instancia, el déficit y la falta de recursos para que el país funcione, ¿no? Por último, y sobre el tema presupuestal, antes las propuestas nuestras, ¿no? Plan Nacional de Vivienda, un aditivo que presentamos, que fue en el capítulo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la reinstalación del servicio ferroviario de pasajeros y de carga. Fue un aditivo que presentamos que fue el más votado de todos los que presentamos, tuvo creo que 36 o 38 votos, con votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, que marcó un quiebre en la tendencia de votación que venían teniendo los aditivos o sustitutivos de la Unidad Popular. Como consideración final, nosotros hemos dicho que este presupuesto refleja la visión y el proyecto de país que el gobierno sustenta. Un proyecto absolutamente neoliberal, privatizador. Y decimos también que en épocas de crisis los gobiernos definen con qué tipo de presupuesto enfrentan una crisis. Está el modo de hacerlo siguiendo la ortodoxia fondomonetarista, neoliberal, a favor del sistema financiero y del gran capital. Esos son los presupuestos de ajuste, de achique, de congelamiento del salario o de rebaja salarial. Este es el presupuesto que ha planteado el gobierno de Frente Amplio. El otro camino es el camino que planteamos nosotros, ¿verdad? Cuando uno elige de qué lado se pone y con quién se pelea. El gobierno eligió pelearse con los maestros, con los profesores, con los trabajadores, con el interés nacional. Nosotros elegimos pelearnos con el sistema financiero y el gran capital. Por eso hemos dicho que cuando nos plantean de dónde sacar los recursos, nosotros planteamos 3 caminos, puede haber más, pero 3 caminos que lo tenemos al alcance de la mano. Primero, derogar las AFAP y hacernos con los 15.000 millones de dólares que se han apropiado de las AFAP de los trabajadores, y además aliviando lo que es la transferencia anual de 1.200, 1.500 millones de dólares que el BPS le hace a las AFAP. Ese es un camino. El segundo camino es la moratoria del pago de intereses de la deuda por 2 años, por 3 años. Estamos hablando de un monto también de 1.500 millones de dólares por año aproximadamente.
Y otro camino es el uso de una parte de las reservas, de aquella parte utilizable de las reservas, hablemos de 2.000 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares. Con ese nivel de recursos le podemos cambiar absolutamente el sentido a este presupuesto. Pero bueno, el Frente no tiene la voluntad de hacerlo y será un presupuesto autoritario, restrictivo, de ajuste, de achique y de ausencia marcada de la inversión pública.